Quiero que me acompañen en su Biblia al Salmo 73. Salmo 73. Versículo 3 y 4. Y de aquí vamos a desprender una enseñanza de eternidad que está titulada El destino de los impíos. Fuimos diseñados para un destino eterno, y ese destino eterno o está con Dios o está sin Él. No hay un punto medio. O es en la eternidad con su gloria, o es en la eternidad sin su gloria y sin su presencia. Y el Salmo número 73, versículo 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. El salmista entró en una crisis existencial, la cual muchos de nosotros hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida, y es: Señor, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué parece que la gente que hace lo incorrecto le va bien, y a mí que me esfuerzo por hacer lo correcto, la vida me trata con aflicción? Yo no sé si usted ha tenido esta pregunta, este problema en su mente, pero el salmista, este es un salmo de Asaf, lo tuvo. Y él decía: yo vivo en rectitud y veo que no me alcanza la vida para disfrutarla. En cambio veo cómo los malvados, los perversos, ellos están viviendo en su pecado, en su arrogancia, y no tienen congojas. De repente el salmista en el versículo, acompáñame ahora al versículo 17, dice lo siguiente: hasta que entrando en el templo o en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Note cómo cuando él entra en la presencia de Dios y es tocado por la eternidad trae a él entendimiento y enfoque. Es decir, a veces podemos ver que la gente camina su vida sin ninguna preocupación por lo eterno, sin ninguna preocupación por la vida que hay más allá de esta vida, y esto nos puede llegar a afectar y a desanimar en decir: Señor, yo veo que los malos se deleitan en su caminar, pero no entiendo por qué a mí, que te sirvo, que te amo, me va mal. Sin embargo, amados, lo más importante no es lo que vivimos en el aquí y ahora, lo más importante es lo que va a suceder en la eternidad. El salmista tiene un enfoque eterno, y al entrar en la casa de Dios, al llenarse de la presencia de Dios, él entiende que los malos, escuche bien, tienen un final de tropiezo. Y dice aquí: tú los harás caer en asolamientos y los pondrás en deslizaderos. Tú y yo tenemos que entender entonces que hay una consecuencia eterna de vivir lejos de Dios. Ahora, si estamos hablando del destino de los impíos, tenemos que entender quiénes son los impíos. Mire a continuación, ¿quiénes son los impíos? Quiero que me acompañe a Filipenses. Hay una diapositiva aquí que yo quiero que usted lea conmigo. ¿Quiénes son los impíos? Un impío es todo aquel que vive con la mente en lo terrenal, que no conoce a Dios y que no obedece al Señor Jesucristo. Un impío es todo aquel que vive con la mente en lo terrenal, que no conoce a Dios y que no obedece al evangelio del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, verso 18 y 19. Filipenses 3, 18 y 19 nos dice lo siguiente. Filipenses 3, 18 y 19 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo
piensan ¿en qué? En lo terrenal. Un impío solo piensa en lo terrenal. Por lo tanto es enemigo de la cruz de Cristo. Y Pablo dice acá, ¿verdad? El fin de ellos será perdición, cuyo Dios es el vientre. Es decir, viven para satisfacer sus deseos temporales, y cuya gloria es su vergüenza. De aquello que se glorían en la tierra, será aquello que les avergonzará por toda la eternidad. Solo piensan en lo terrenal. Al final de este mensaje tú vas a tener que llegar a una conclusión: si realmente estás seguro de que eres salvo. Mira otra característica de los impíos que leímos y que ahora la vamos a encontrar en segunda de Tesalonicenses 1:8 y 9. Segunda de Tesalonicenses 1:8 y 9. Dice la palabra que el Señor vendrá en llama de fuego. Búsquelo por favor en su Biblia, segunda Tesalonicenses 1:8. Dígame amén si ya lo tiene. Dígalo fuerte. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, yo ya conozco a Dios. La pregunta no es para definir si eres impío o no. No es si conoces a Dios, es si obedeces el evangelio de Jesucristo. Tú puedes conocer a Dios, pero si no obedeces el evangelio del Señor Jesucristo, ten cuidado de no ser un impío que solamente adoptó una religión nueva. Características de un impío: piensa en lo terrenal, no conoce a Dios, no tiene conocimiento de Dios, no ha tenido un encuentro personal con Dios, no ha tenido una experiencia inusual de la presencia de Dios, no ha entendido que hay un Dios que lo hizo, que lo formó, que lo ama, pero que también quiere que se arrepienta para caminar en vida y vida eterna. No ha conocido la verdad que hace al hombre libre. No ha conocido aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que es la resurrección, y que aquel que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Quien no ha conocido a Dios de esa manera es un impío que piensa en lo terrenal, que aún su religión la usa para lo terrenal, diciendo: si yo voy a la iglesia, entonces Dios tiene que bendecirme. Eso es pensar en lo terrenal. Y por lo tanto no obedece. ¿No obedece qué? El evangelio. Yo le insisto a mi esposa, tiene unas enseñanzas del evangelio del reino. Le digo: ya tienes que, vamos a poner un día para que comiences con esto, porque cuando tú lees las bienaventuranzas y la cultura de Mateo 5, 6 y 7, tú tienes que definir en base a eso si estás obedeciendo el evangelio del Señor Jesucristo. Un impío entonces piensa en lo terrenal, no conoce a Dios, no ha tenido un encuentro con Dios y no obedece. Esta parte a mí me quebranta. ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Es un cristianismo de obediencia o de apariencia? No obedece el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucederá con ellos? Mire lo que sigue diciendo el versículo 9: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sufrirán. Hay tres consecuencias. Para los impíos hay tres consecuencias, o una consecuencia manifestada de tres maneras. Sufrirán de pena eterna. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido que tu pecado te abruma? ¿Sientes tal culpa, tal condenación,
tal vergüenza que entra en ti un temor. En algún momento tú lo tienes que haber vivido. Levante la mano quien lo ha vivido. Y si no lo ha vivido, escucha, eso es el infierno por toda la eternidad. Pena eterna. La culpa de todos tus pecados acusándote y acosándote por toda la eternidad. Pena eterna. Pero luego dice aquí, excluidos de la presencia de Dios, sin acceso a Dios. Oye, a eso vino Jesucristo, a abrir camino. Y qué insensatez sería que aún estando abierto el camino, al final en la eternidad se te cierre el acceso porque pensaste en lo terrenal, no conociste a Dios y no obedeciste el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, y si usted está pensando, esto no es para mí, ten la seguridad que el Espíritu Santo me inspiró este mensaje pensando precisamente en ti. Te lo digo con todo respeto. En llama de fuego. Vamos a ver más al rato qué es esto de llama de fuego. Ahora, este es el destino de los impíos, en los cuales, repita conmigo, piensan en lo terrenal, no conocen a Dios y no obedecen el evangelio. ¿Cuál será su castigo? Pena eterna, diga conmigo, pena eterna, separación total y fuego eterno. No, pastor, pero yo ya hice una oración cuando tenía 8 años. Hasta me bauticé. Un pastor dijo alguna vez, tengo que tener cuidado de que cuando los hermanos se bauticen, tener la seguridad de que no metí un chamuco seco y saqué un chamuco mojado. Ahora, ¿a dónde es que las almas van a vivir esta oscuridad, esta tiniebla, esta pena eterna, este castigo eterno? ¿En qué lugar espiritual es que esto se va a suscitar? Yo quiero que me acompañe el Salmo 84:10, porque hay una definición teológica para estos lugares. Salmo 84:10. Y aquí va otra diapositiva para que la pueda. Salmo 84:10. Las moradas de maldad. Dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en donde, en las moradas de maldad. Nota que hay dos destinos eternos: la casa de Dios o las moradas de maldad. Pero estos destinos se escogen. ¿Qué decía el salmista? Escogería. Elegiría pues un rinconcito en el cielo chiquito que toda una mansión en el infierno. Ahora, hay 3 moradas de maldad. Hay 3 moradas de maldad. 3 lugares, escuche bien, donde las almas o la maldad es castigada y sentenciada. El primero, quiero que veamos el primero, se llama el Seol o Hades. Escuche, el Seol es el lugar de tormento temporal donde las almas de los impíos son castigadas. ¿Cuándo existió el Seol? Amados, el Seol existe desde la fundación del mundo. Pero diga conmigo, el Seol, ¿sí están aquí? El Seol no es el infierno. Okay, el Seol es un lugar de castigo temporal porque un día se va a clausurar. Y no por una pandemia, créame.
El Seol es un lugar que Dios destinó para que las almas de los impíos vayan hasta antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, desde los días de Adán, cuando Adán y Eva pecaron y entró la maldad en el hombre, el Seol estaba preparado como un lugar de tormento y castigo para las almas impías. En el Antiguo Testamento se habla del Seol, en el Nuevo Testamento se le dice Hades. Ahora, ¿quiénes van al Seol? ¿Qué tipo de almas? Obviamente las almas impías. Vaya conmigo a Números capítulo 16, verso 30. Números 16, verso 30. Hay algo en teología que se llaman comprobaciones teológicas, y es cuando un mismo concepto aparece en la ley, en los libros poéticos y en los libros proféticos. Cuando el mismo concepto aparece en los tres libros o en los tres tipos de libros, hay una comprobación teológica de que es un concepto 100% bíblico. Ahora, si este concepto traspasa al Nuevo Testamento, quiere decir que sigue siendo un concepto bíblico aplicable a nuestras vidas y a nuestros días. Por eso en la ley aparece el concepto del Seol. Dice, mira, había un hombre llamado Coré que se rebeló en contra de Moisés, y por rebelarse en contra de Moisés, por naturaleza se rebeló en contra de Dios, porque quien se rebela en contra de la autoridad que Dios establece, en contra de Dios se rebela. Y entonces viene una parte donde Dios decide castigar a Coré y a todos los que armaron su grupo, su secta, ¿verdad? Que decían, no, vamos a nombrar a Coré, es un mejor líder, que nos regrese a Egipto, que volvamos a cruzar el Mar Rojo, que él sea un buen capitán, él es mejor que Moisés. Dios ve esto y Dios enciende en ira. Y Dios manda un castigo para Coré. Y me llamó la atención lo que dice este versículo, versículo 30. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca, estoy en Números 16:30, y los tragare con todas sus cosas y descendieran ¿qué? Vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron a Jehová. Escucha, el Seol es un lugar para aquellos que irritan a Dios. R.C. Sproul, un teólogo, dice, hay una frase malamente usada que dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, cuando en la Biblia nos dice que Dios al pecador lo va a castigar. A muchos su teología hoy se les va a quebrar un poco. Entonces irritaron a Dios, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Es decir, que Dios tomó una decisión contra este grupo de rebeldes, porque de otra manera no iban a entender que Moisés era designado por Dios. Escucha bien, la predicación del tema del destino de los impíos tiene una meta, que es dignificar a los mensajeros de Dios y el mensaje de la cruz. Si no predicamos acerca de estas cosas, a veces las mencionamos, pero si no las enseñamos y si no predicamos de esto, no estamos dignificando ni el mensaje ni a los mensajeros de la cruz de Cristo. Y por este mensaje tú puedes ser perseguido, tú puedes ser señalado, e incluso la gente te puede dejar de amar por predicar este tipo de cosas. Ya no voy a ir a esa iglesia, solo predican condenación y tantas cosas que podemos argumentar. Pero yo creo que la predicación de estos temas también tiene que ser un acto de amor de parte de Dios, para hacernos entender que este es el día, el tiempo de salvación, y que Dios ama al mundo
tanto que dio a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como dice Juan 3:36, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él en un lugar llamado el Seol. Vivos se fueron al Seol. La rebeldía en el corazón te puede arrastrar al Seol. Job 24:19. Job 24:19 dice: la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Job 24:19. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Arrebata. ¿A quién? A los pecadores. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién dice la Biblia que son pecadores? Todos hemos pecado y todos estamos expuestos a ser arrebatados al Seol. El único argumento que puedes tener para que el Seol no te arrebate el día que tú mueras es que tú tengas la marca de la sangre de la cruz, que hayas creído en Jesús, pero que la hayas conocido, y escucha bien, que hayas obedecido el evangelio eterno, porque la evidencia de la salvación es el señorío de Cristo en tu vida. Si no hay señorío, no hay salvación. Solamente yo creer que Dios me ama y me salvó, pero vivir una vida alejada a su palabra no es evidencia de salvación. Y cuando alguien muere, yo no le puedo decir que se fue al infierno, pero si no tengo garantías, tampoco le puedo decir que se fue al cielo. Pero no al infierno, al Seol. El infierno es después, pero va a estar peor. Obviamente no podemos decir, no somos Dios para saber si al final de cuentas la persona se arrepintió o no, pero si no hubo frutos, los frutos son evidencia. Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios. ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida hoy? Quiero hacer una pregunta muy frontal. Si por el lugar que le has dado a tu vida, en tu vida, Dios, esta semana, ¿te irías al Seol? Si por el lugar que le has dado a Dios en tu vida esta semana, ¿te irías? ¿Te has olvidado de Dios? ¿Has practicado la maldad? Isaías 38:18 dice lo siguiente: porque en el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Una vez que el alma desciende al Seol, no tiene escapatoria. Una vez que el alma desciende al Seol, no hay cómo salir de ahí. ¿Me están siguiendo? ¿Están pensando? Bueno, eso está bien. Escuche, por favor, ahora lo que dice Jesús en Mateo 11:23. Y note cómo sigue siendo la incredulidad y la rebeldía y el pecado en el corazón del hombre lo que arrastra al hombre al Seol. No es el deseo de Dios, pero este deseo está establecido en su justicia. No es el deseo de Dios que la gente se vaya al Seol, pero sí es el deseo de Dios que su justicia brille en la tierra. Y una manera en la que la justicia de Dios se embellece es entendiendo que la paga del pecado es muerte. Jesús habló de una ciudad que había sido visitada por Él, de una ciudad donde había habido grandes milagros, de una ciudad donde había habido un avivamiento.
Y mire lo que dice Mateo 11:23: y tú, Capernaum, eres levantada hasta el cielo, pero hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Jesús está usando una figura poética del Hades y del Seol para decir que cuando una persona se le predica, cuando una persona ve milagros, cuando una persona es tocada por Dios, pero no cambia, hasta el Hades puede ser arrastrada si no hay un genuino arrepentimiento. Está en la ley, está en los libros de la sabiduría, en los salmos, está en los profetas. Ahora lo vemos en los evangelios, de la boca del mismo Jesús. Después Jesús cuenta una parábola que no es una parábola. De alguna manera los traductores pusieron la parábola del rico y Lázaro, pero la manera en que se redacta en el original este escrito no da la redacción de una de las parábolas. No usa las introducciones clásicas literarias de una parábola. No usa el lenguaje figurativo explícito en una parábola. Es un lenguaje que da a entender que esta historia es real. Y en esta historia, escuche bien lo que sucede. Jesús narra la historia de un rico y un hombre llamado Lázaro. El problema no era ser rico, el problema era que vivió para lo terrenal y nunca tuvo a Dios en cuenta en su vida. Sin embargo, Lázaro, a pesar de la aflicción que había vivido, a pesar de la circunstancia tan difícil que la vida le había otorgado, en su corazón había buscado agradar a Dios. Los dos llegan a la eternidad. Uno estaba en el seno de Abraham. El miércoles expliqué qué es el seno de Abraham o el paraíso. Hoy día las almas de los justos no van al seno de Abraham, las almas van a las moradas eternas. Desde el momento en que Jesús murió en la cruz y resucitó y fue ascendido a los cielos, Él trajo las almas del seno de Abraham a las moradas celestiales. Pero el Seol y el Hades siguen funcionando, siguen vigentes, siguen teniendo su licencia de funcionamiento. Y entonces uno fue llevado al Seol y otro fue llevado al paraíso. Y el rico veía a Lázaro en el paraíso y le pregunta a Abraham lo siguiente, le dice a Abraham lo siguiente: dile que moje su mano y venga y me ponga algo en la boca porque estoy en grande tormento. Mira cómo lo definió Jesús. Lucas 16:23. Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos. Lucas 16:23. ¿Ya lo tiene? Dígame amén. ¿Qué le parece si lo leemos juntos? Dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Cómo estaba en el Hades? En tormentos. Las almas que van al Seol o al Hades, así viven, así están por toda la eternidad, hasta el día en que Cristo venga y abra el Seol. Y vamos a ver a dónde va a llevar a las almas del Seol, dónde van a ser traspuestas. Entonces vamos a concluir que el Hades y el Seol es un lugar para los pecadores, los incrédulos, quienes aman lo terrenal, quienes no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de Jesucristo. Es un lugar donde la maldad les arrastra a prisiones de oscuridad, de maldad y de tormento. Cuando una persona muere, aquí va la explicación ahora, y muere sin Cristo, no va al infierno, va al Seol o al Hades. Y en ese lugar es atormentado por sus propios pecados, por sus propias culpas, por demonios y por la ausencia de Dios. Y es un tormento espiritual y en el alma.
Los problemas más complicados que tenemos en esta vida son en el alma, pues también los problemas más complicados que tendrán los impíos en la eternidad, en el Seol, serán en el alma. Para el Seol, diga conmigo, al Seol no se va con cuerpo, al infierno sí. Ahora, hay otra morada de maldad que no es para ti ni para mí, pero es importante mencionarla. Se llama el abismo. El abismo es una morada, es un lugar donde hay demonios aprisionados o encadenados por Dios. Mire, Efesios capítulo 2 y Efesios capítulo 6 dice que el diablo gobierna la potestad del aire. Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Los demonios tienen algunos lugares donde moran. Uno de ellos es en las regiones celestes, en el ambiente, en el mundo. Por eso es que buscan cuerpos para tomarlos y manifestarse. Pero hay otro lugar donde los demonios están, y en ese lugar van encadenados por la autoridad de Dios y por la autoridad de la iglesia, que es el abismo. Cuando Jesús está liberando al endemoniado gadareno, mire lo que le dice el endemoniado gadareno en Lucas capítulo 8 versículo 31. No precisamente el endemoniado, sino el espíritu, la legión que tenía. Lucas 8:31. Y le rogaban que no los mandase a ir ¿a dónde? Ellos no querían ir al abismo porque sabían que Jesús los podía echar al abismo, y porque sabían que si los echaba al abismo ya no tenían operación. Hay un lugar donde los demonios son encadenados. La Biblia nos dice, escuche bien, que en los tiempos finales saldrán dos potestades del abismo. Dos demonios que hoy están encadenados en el abismo y que son más violentos que el propio Satanás. Y ahí están encadenaditos por Dios. Pero cuando Dios traiga el juicio sobre el anticristo y sobre todos aquellos que sean marcados o influenciados por la cultura del anticristo terrenal, estos dos demonios serán soltados para atormentar a la humanidad, a los que tienen el sello del anticristo, mas no a los que tienen el sello del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 9. Y abrió el pozo del abismo, verso 2. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. No son chapulines, no son langostas, son demonios. Apocalipsis es un libro simbólico. Son demonios, demonios encadenados, demonios que hoy no operan, pero que en aquel entonces operarán con una ira que los demonios de este tiempo no han conocido, ni siquiera ellos. Como tienen poder de los escorpiones de la tierra y tienen por rey sobre ellos, hay un ángel en ese abismo encadenado, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este espectro está encadenado en el abismo junto con un ejército de demonios que nunca han sido soltados en la tierra. Pero cuando venga el juicio de Dios sobre los incrédulos en la tierra, escucha bien, sobre aquellos que tengan la marca y la influencia del espíritu del anticristo, será soltado este espectro para servicio de Dios, para juzgar al mundo y atormentar al mundo en esta vida. Pero hoy no se preocupe, está guardadito ahí en el abismo. Apocalipsis 11:7. Hay otro espíritu que está ahí, y ese espíritu está por liberarse. Apocalipsis 11:7 dice: cuando haya alcanzado su testimonio,
la bestia que sube ¿de dónde? ¿De dónde va a salir el espíritu del anticristo? Del abismo. Y déjeme decirle que existe una gran probabilidad que ese espíritu ya haya subido. Y hará guerra contra ellos. ¿Contra quiénes? Los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? Israel y la iglesia. Y los vencerá y los matará. No nos vencerá de una manera espiritual, pero probablemente de una manera física. Y esto es la persecución y el martirio de los últimos tiempos sobre la iglesia de Israel. Es otro tema, pero ¿saben? Solamente como comercial, el hecho de que Satanás venza a los santos y los mate no es su victoria, sino su derrota. Porque cada santo que muere por el evangelio hace más humillante la cultura del diablo en la tierra. Le está diciendo al diablo: tu cultura y tu forma de gobierno y tu forma de pensar y tu forma, o la felicidad y prosperidad que tú das, no son dignas para seguir viviendo aquí. Prefiero morir que vivir bajo tu cultura. Aquello que el diablo cree que es para vencer, realmente es para ser vencido. Diga conmigo: el Seol, el abismo. Ahora hay un tercer lugar: el infierno. Cuando Cristo venga y juzgue a las naciones, juzgará también al diablo, juzgará también a la muerte, juzgará también al falso profeta, juzgará al Hades. Y todos los muertos del Hades, todas las almas del Hades serán resucitadas con un cuerpo para la eternidad, pero no para estar con Dios. Serán resucitadas, escuche bien, para el juicio y el castigo eterno en un lugar llamado en griego el Gena, o el infierno. El infierno es el lugar de castigo eterno, lleno de oscuridad, tormento y fuego eterno. ¿Sí me estoy explicando en los tiempos cuándo es que esto va a empezar? Cristo viene a la tierra, juzgará vivos y muertos, recompensará a los suyos, pero a los que no son suyos enviará al fuego eterno, que es el infierno. En ese momento el Hades devolverá todas sus almas, se les dará cuerpo, porque en el Hades o el Seol el castigo es almático y espiritual. Sin embargo, en el infierno será espiritual, almático y corporal. Porque así como nosotros seremos resucitados en espíritu, alma y cuerpo, y disfrutaremos de espíritu y alma y cuerpo en la vida venidera, así también aquellos que vayan al infierno experimentarán su castigo en espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo será el infierno? Por si usted quiere darse un paseo por allá. Mateo capítulo 3, verso 12. Ahora nota que quien más habló del infierno fue Jesús. Habló más del infierno que del cielo. Dice aquí Mateo 3:12, su aventador, está Juan hablando, Juan el Bautista predicando acerca de Jesús, y dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Qué quemará? La paja. El Salmo 1 nos da una diferencia entre el justo y el impío, y nos dice que el justo es como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo. ¿Qué es el tamo? Paja. Lo que está hablando aquí es que los malos son la paja que estará en el fuego. Escuche, si usted toma un montón de paja, lo avienta al fuego, la paja toma el fuego y desaparece la paja. Pero en este fuego no, la paja se seguirá quemando en el infierno por toda la eternidad. Hay una urgencia de que el mundo conozca estos versículos. Mateo 8:12 nos dice, primeramente Mateo 3:12 nos dice que es un fuego que no se apaga. Mateo 8:12 nos dice que será un lugar de tinieblas. Mateo 8:12, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que lo podamos entender mejor. Mateo 8:12 dice: pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar
de dientes. Será un lugar de tinieblas. Y las tinieblas producirán lágrimas y una angustia aterradora. Mateo 13, 49 y 50. Será un lugar de sufrimiento extremo. Dice aquí: así será el final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Marcos 9:47. Marcos 9:47 nos habla de cómo es que nosotros tenemos que vivir la vida para no ir al infierno. Y dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo; si tu pie es ocasión de caer, móchatelo. Más vale llegar mocho al cielo que completo al infierno. En pocas palabras, lo que te está diciendo Marcos es lo siguiente: que sin una vida radical no puedes escapar del infierno. O eres radical y te salvas, o eres tibio y te pierdes. Tú y yo elegimos. Apocalipsis 3 dice: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y Marcos demanda una entrega radical. Solamente un radical puede permanecer en la salvación que es en Jesús. Marcos 9:47 dice: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos, habla del demonio que atormenta, no muere, y el fuego nunca se apagará. Entonces el infierno, ¿cómo será? Un fuego que no se apaga, un lugar de tinieblas, un lugar de sufrimiento extremo, un lugar de tormento y no de aniquilación. No es que van a ser arrojadas al infierno las almas y van a dejar de existir, sino que eternamente serán castigadas y atormentadas por el fuego eterno. Bob Sorge dice: tú y yo fuimos destinados para el fuego. O ardemos en el fuego del Espíritu o ardemos en el fuego de la perdición. La pregunta es: ¿en cuál fuego vas a arder? Y viene la pregunta más importante: ¿para quiénes será el infierno? Y quiero darte respuestas bíblicas. Obviamente para los impíos, pero ¿para quiénes explícitamente? Primeramente te quiero decir: son para todos aquellos que no se hallaron en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15, perdón. Apocalipsis 20:15. Léalo conmigo, por favor. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién va a ir al infierno? Todo aquel que no fue inscrito en el libro de la vida. Todo aquel que rechazó una relación personal con Jesucristo. Pero todo aquel que rechazó el señorío de Jesucristo. No fue inscrito en el libro de la vida, por lo tanto no es ciudadano del cielo. ¿Para quién más es el infierno? Escucha, también es para la trinidad del mal. Así como Dios tiene una trinidad, también el diablo tiene una trinidad: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y estos tres entes serán manifestados en los tiempos finales. Pero en los tiempos finales también serán juzgados y lanzados al lago de fuego. Note que el espíritu del anticristo saldrá del abismo, pero será echado al infierno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Al final vamos a leer esta frase que está aquí. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba, el diablo que fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia
el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quiénes van al infierno? Los que no están en el libro de la vida, la trinidad del mal. ¿Quiénes más? Todos los seguidores de la bestia, todos los seguidores del anticristo. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Quieren saber cuál es la marca de la bestia? Es el 6, 6, 6. El 7 es el número de Dios. El 6 es el número del hombre. El 3 es el número de la perfección, o el número de que algo, cuando algo se repite 3 veces, habla de una confirmación absoluta. Todo aquel hombre que piense que vive y exista para sí mismo ya está marcado por la bestia. El 666 es el número del egoísmo, es el número de la soberbia, es el número de la incredulidad, es el número de la rebelión, es el número de la anarquía. Esa es la marca de la bestia. Pero ¿para quiénes más será? Y ese es un versículo que a mí me preocupa. Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. Dice la palabra: porque si pecaremos voluntariamente, ojo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una, ¿qué? Horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes van al infierno? Aquellos, escucha bien, que aún conociendo la verdad, mueren practicando el pecado. O sea que un creyente que ha venido a Jesús y se toma un tiempo para practicar el pecado, si muere, ¿a dónde va? Al Seol. Y una vez que Cristo venga del Seol al infierno. Oye, pero es que Dios es autor de eterna salvación. Si Él es autor de eterna salvación, si tú abrazas la salvación. Hablamos de la predestinación. Hay 2 camiones, uno va a la salvación. Hay 2 aviones, uno va a la salvación, otro va a la perdición. Tú te puedes subir en el avión de la salvación, pero no sé si vieron en la semana una persona se hizo viral porque se quiso bajar del avión y la tuvieron que amarrar con cinta. A mí me dan ganas de algunos amarrarlos con cinta para que no se bajen del avión de la salvación, pero es una decisión personal. Y aunque el avión de la salvación sigue con su rumbo fijo, si tú te bajas por practicar, no hablo de cometer un pecado y que te arrepientes y vuelves a Dios, hablo de practicar, vivir de esta manera, amado, estás expuesto a una terrible expectación de juicio, hervor que ha de consumir a los adversarios. ¿Cómo estás viviendo? El joven rico no pudo entrar, aunque venía a la iglesia.
En el discipulado 2, los que vinieron se dieron cuenta de esto, ¿no? Obvio, si tú pecas y te arrepientes, Dios te perdona, pero la evidencia del arrepentimiento es que no pecas. Pero si tú persistes en pecar y pecar y pecar y vivir así, escucha bien, y justificar que lo que tú haces es correcto, dice la Biblia que el que esté firme, mire bien, que no caiga, no en el pecado. No habla de una caída en el pecado, sino en el infierno. Este es un tiempo para analizar nuestros pasos. Y hacer un cambio y un ajuste radical. Por eso Jesús dijo, más vale entrar mutilado al cielo que completo al infierno, porque para que seas salvo demanda una vida radical. ¿Para quiénes es el infierno? Si pueden poner la imagen y con eso estamos terminando. ¿Para quiénes será? Para los que pecan deliberadamente, para la Trinidad satánica, para el Hades y la muerte, y para todo aquel que no se halló en el libro de la vida. Mi pregunta es, ¿ya está seguro de estar en el libro de la vida? ¿Estás seguro de no vivir pecando deliberadamente? ¿Por qué predicar estos temas? Escucha, para mirar bien nuestro caminar. Un mensaje como este tiene que llevarte a mirar bien cómo estás caminando. Estoy caminando como hijo de Dios. Cristo es mi Señor. ¿O estoy practicando el pecado? En su misericordia, si estás practicando algún pecado, Dios te va a conceder hoy un terror santo, un sentido de perdición que te va a hacer volver a Él. Pero si aún sabiendo esto tú no vuelves a Él y lo tomas a la ligera, tengo la impresión y el pendiente y preocupación de que tu corazón se ha endurecido a tal grado que Dios ya dejó que se endureciera, como Faraón. Hay que mirar bien cómo caminamos, iglesia. Obviamente, si nunca has recibido a Jesús, tienes que saber que Él quiere salvarte, porque para poder salvarte Él ya te amó en la cruz. Pero si tú rechazas su amor, Él entonces mostrará su justicia a tu vida. Y la paga del pecado es muerte. Y si no abrazas el regalo de Dios de vida eterna, enfrentarás la paga. La segunda razón es para encender las pasiones del corazón de Dios. Porque cuando leemos que hay un castigo eterno, tiene que venir a nosotros un avivamiento por la pasión de Dios por los perdidos. Cada persona que tú y yo conocemos y que en esta temporada se ha ido, muy probablemente ya está en el Seol y está gritando: maldito cristiano, nunca me dijo de este lugar. Probablemente tu nombre y mi nombre suenan en el infierno o en el Seol en este momento, porque a alguien no le dijimos que había un camino de perdición, pero también un camino de salvación. Oh, amado, se tiene que encender esa pasión en mi corazón.
y en tu corazón para amar a los perdidos. No estoy diciendo que te salgas diario a evangelizar a la calle. Estoy diciendo que hay gente que día a día con la cual tú convives, que tienes que decirle: dame 15, 20 minutos, sentarme contigo a la mesa con un café, mirarte a los ojos y decirte que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te quiere salvar de una cruel realidad eterna que se llama Seol y que después será infierno. Déjame contarte que hay un Dios que ha pensado en rescatarte y que lo que tenía que hacer lo hizo, que tenía que despojarse de su hijo y su hijo despojarse de su divinidad, de su humanidad, entregarse en la cruz y morir por ti. Tú tienes que tomarte este tiempo en estos días para sentarte con personas que amas, que sabes que están expuestas, mirarlas a los ojos y decirles: de mí no quedará, tu sangre no me será demandada. No a mí, no a mí. Para encender nuestro corazón por las pasiones de Dios, por los perdidos, por las naciones. Muchos están preocupados por lo que está viviendo Cuba y está bien, hay que orar. Pero lo más preocupante de Cuba no es que hoy hay una revolución, es que en muchos años no se ha podido predicar el evangelio y muchos cubanos. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos más del infierno, más urgencia de predicar, más urgencia de orar, más urgencia de ofrendar, más urgencia de participar en la misión de Dios nos va a entrar. ¿Por qué predicar del destino de los impíos? Para dignificar el llamado de la predicación. Todo predicador debe de predicar del infierno, porque eso dignificará el día que hablemos del cielo. Pero también para alentar a la iglesia de que aunque en este mundo tengamos aflicciones, y aunque veamos que humanamente los impíos prosperan, y aunque veamos que Satanás gana terreno, aunque veamos que el mundo está bajo el maligno, la iglesia debe de confiar que al final de la historia el bien y la justicia de Dios triunfarán sobre el mal. El infierno, escucha bien, es la expresión de la absoluta consumación de la victoria en la cruz. Porque el mismo Dios que hizo el infierno para castigar al diablo, a sus ángeles y al impío, es el mismo Dios que hizo que un día su Hijo descendiera para poder salvar a todo aquel que en Él cree. ¿Qué vas a hacer? Vamos a ponernos de pie unos minutos. Y hacemos un llamado esta mañana a todo aquel que sabe que hoy no está escrito en el libro de la vida. Si tú tienes miedo a morir porque no sabes que hay más allá de esta vida, tú tienes que tomar un tiempo hoy mismo para clamar por tu salvación a aquel que te puede salvar, que es Jesús. Una vez estando en una conferencia de jóvenes, hablé del nuevo nacimiento. Eran líderes de jóvenes, y cuando hablé del nuevo nacimiento, pasaron al frente varios jóvenes que organizaban ese congreso, 3 de ellos. Y me acerqué con uno de ellos y le dije: me sorprendió que pasaras al frente. Y me dijo:
Pastor, me dio mucha vergüenza, pero prefiero pasar 10 minutos de vergüenza en la tierra que una eternidad de vergüenza en el infierno. Yo no estaba seguro de mi salvación, pero hoy sé que mi Redentor vive, me dijo él. Y ahora sé que puedo vivir mi vida para él, sin religión, con una genuina pasión. Más vale pasar una vergüenza aquí que en el infierno. Vamos a orar. Amado Dios, yo sé que tú has sido puntual, no por mi exposición, sino por tu palabra, porque tu palabra es puntual y nuestra única tarea es exponerla tal cual es, entendiéndola bajo la revelación y dirección de tu amado Espíritu Santo. Y yo pido, Señor, que hoy traigas una convicción tal a aquellos que no están seguros de su eternidad, para que en el momento de hacer un llamado en los siguientes minutos, aún aquellos que nos están viendo en esta transmisión, en esta grabación, que en los siguientes segundos que podamos hacer un llamado, ellos puedan venir a este lugar o ahí en casa puedan tomarse en serio el tema de entregarte su vida. Oro, Dios, para que aquellos en quienes hay duda, tú puedas traer convicción y un anhelo, un deseo, un ardiente anhelo de clamar por su salvación. Pero también oro, Señor, por aquellos que están viviendo sin definirse, que ya gustaron de la verdad, que ya gustaron de los poderes venideros, pero que hoy están viviendo en la tibieza, y que también, Señor, hay algo de realidad de que están expuestos a la perdición. Oro, Señor, para que sus corazones, a través del fuego de tu Espíritu, sean definidos para clamar por una entrega, por una consagración total, por un arrepentimiento genuino. Pero también oro, Señor, por aquellos que estamos seguros de nuestra salvación, pero que no estamos seguros de nuestra asignación. Aquellos que estamos seguros de a dónde iremos después de esta vida, pero cómo nos hemos olvidado de hacer nuestra tarea, de llevar las almas que tú ya diste para nosotros. Oro para que un fuego de evangelismo descienda esta mañana sobre tu iglesia. Shata arriba, baba soto.